Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del recetario del nutracéutico y el toxicólogo. Este día vamos a abordar un tema que es relevante conocerlo a todos los profesionales de la salud vinculado con los alimentos. Es el tema de la microbiología de los alimentos como una generalidad, ¿verdad? Bueno, para comenzar hay que hacer una breve reseña. Esto es importante hacerlo porque si no conocemos nosotros la historia, también estamos en una situación que partimos de algo del cual desconocemos cuáles han sido principalmente los objetivos de que nazca una ciencia como la microbiología de los alimentos. La historia de la microbiología de los alimentos se remonta a miles de años, desde las antiguas civilizaciones como los egipcios, como los sumerios, como los romanos. Ellos utilizaban técnicas de conservación de los alimentos que algunos ya los han de conocer en su vida diaria, como lo es, por ejemplo, la salazón, los procesos de fermentación, de elaboración de mermeladas, de jaleas, etc. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se comprendió la relación entre microorganismos y enfermedades. Louis Pasteur fue uno de los pioneros en este campo. Demostró que los microorganismos eran responsables de la fermentación y de la descomposición. Su trabajo sentó las bases para la pasteurización, un proceso que elimina patógenos en los alimentos y en las bebidas a través de choques térmicos. Y que obviamente debo de aclarar que la pasteurización no se limita únicamente a bebidas como este alimento que conocemos todos, que es la leche. Ahora hablemos de por qué la microbiología de los alimentos es tan importante. En primer lugar, la seguridad alimentaria cada año debe de revisarse, porque millones de personas se enferman debido a la adquisición de determinados padecimientos por el consumo de alimentos mal cocinados, alimentos que han sido manipulados de forma inadecuada y otros factores que estudiaremos a medida vayamos analizando el tema de microbiología de los alimentos. Comprender los microorganismos que pueden contaminar nuestros alimentos es crucial. Con ello podemos prevenir lo que son los brotes. Además, la microbiología de los alimentos también juega un papel vital en la producción de los alimentos. En los procesos de fermentación, por ejemplo, son utilizados para crear productos como el queso, como el vino, como el pan. Sin embargo, los microorganismos, muchos de ellos se encuentran presentes en los procesos y que sin ellos nuestros alimentos, que podrían ser los favoritos, no existiesen. Perdón, mea culpa. La agenda es básica. Vamos a hablar un poco de los objetivos de aprendizaje, de los conceptos básicos, microbiología de los alimentos y factores que influyen en el crecimiento de los alimentos. Vamos a hablar también de los factores intrínsecos y extrínsecos y de la diversidad de los microorganismos en todo lo concerniente a los alimentos, como también las enfermedades de transmisión alimentaria. Para facilitar la comprensión de todo en este podcast, de todo lo concerniente a las generalidades, vamos a abordar únicamente hasta la microbiología de los alimentos. Como objetivo de aprendizaje, pues hemos construido hemos deducido que adquirir estos conocimientos sobre el tema utilizados en la industria es primordial. Para poder hacerlo, debemos explicar las interacciones entre los microorganismos y los alimentos y los factores que afectan el crecimiento y la supervivencia microbiana.
identificar medidas de control para prevenir o disminuir la presencia de estos entes microbiológicos con el fin de asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Vamos a describir algunos criterios para el muestreo y análisis de los alimentos que son necesarios para que tengan cierto conocimiento significativo de lo que se realiza en un laboratorio de microbiología. La microbiología prácticamente es una rama de la biología que se ocupa entre muchos aspectos del estudio de microorganismos que pueden afectar la calidad sanitaria de alimentos y de agua. Aquí hay muchos puntos que discutir, como el dicho de que si el agua es un alimento e incluso si la sal es un alimento, porque son elementos importantes para la supervivencia de entes microbiológicos. Debemos definir al inicio de todo esto qué es la microbiología de los alimentos en términos simples. Es la rama de la microbiología que estudia los microorganismos que habitan en los alimentos y su impacto en la seguridad alimentaria, la calidad y la producción de alimentos. Esto incluye hongos, bacterias, virus y otros microorganismos. Esta ciencia está relacionada con la microbiología médica, con la veterinaria, con la virología, la parasitología, la genética, la bioquímica y la tecnología de los alimentos, y también ha sido incluido en aspectos de epidemiología. Dentro de lo concerniente a los conceptos básicos, debemos de tener claro que no es correcto hablar de flora microbiana. De preferencia, el término microbiota es lo ideal. Se debe esto a cuestiones de precisión y de rigor científico. Ambos términos se refieren a las comunidades de microorganismos que habitan en determinado entorno. Hay una diferencia semántica que lleva a la preferencia de microbiota y se lo voy a explicar. Primero, la terminología es precisa. Flora es un término que originalmente se utiliza para describir plantas, pero en el contexto de microorganismo su uso no es apropiado. Microbiota es el término ideal para referirse a comunidades microbianas. Tiene un origen biológico. Flora se asocia a plantas y a vegetación, mientras que microbiota evita esta confusión al ser utilizado dentro de todo el vocablo de concerniente a microbiología de los alimentos. Hay una conformidad con la nomenclatura científica. La comunidad científica y la terminología de microbiota evoluciona para adoptar este término en lugar de flora, debido a que este término es más preciso y específico, y es también una necesidad como una actualización dentro de la lengua, que éste sea más coherente y actualizado. El lenguaje actualizado, utiliza este término en actualidad. Se habla de una forma mucho más precisa cuando hablamos de microbiota a entes microbiológicos. Por lo tanto, su preferencia se ha sostenido en la actualidad. Ahora, hay diferentes ramas que he mencionado. Pues se hablaba de bacteriología, micología, virología y parasitología. Sin embargo, podemos abarcar otros aspectos que interaccionan con la ciencia de la microbiología. Por ejemplo, la microbiología de la fermentación, la microbiología de la descomposición, la microbiología de la seguridad alimentaria, el famoso término ampliado últimamente como calidad microbiológica, conservación, microbiología molecular, microbiología de superficies. Entonces existe una amplia gama de ramas que se han
que aparten de la microbiología de los alimentos. La microbiología es una ciencia que incluye el estudio de y la ocurrencia y la importancia de las bacterias, hongos, protozoos y algas, que son el principio y el final de la cadena trófica compleja sobre la que depende la vida, ya que sin agentes microbiológicos la vida sería imposible. La mayoría de las cadenas alimentarias, por decirlo de una forma mucho más comprensible, a decir cadena trófica, comienza ahí donde los organismos fotosintéticos pueden atrapar la energía luminosa y utilizarla para sintetizar grandes moléculas de dióxido de carbono, agua, sales minerales que forman proteínas, grasas e hidratos de carbono, que lo utilizan todos los seres vivos para alimentar. Aquí hablamos de una cadena trófica que pues esta es una representación simplificada de las relaciones alimentarias, y todo se basa en la transferencia de energía en un ecosistema. En el caso de nuestra posición en la cadena trófica debemos de dejarlo muy claro. Hay niveles tróficos 1, que son los productores, los herbívoros, que son el nivel trófico 2, los carnívoros, que son el nivel trófico 3, los carnívoros superiores, que es donde nos encontramos, es el nivel trófico 4, y los detrívoros o descomponedores, que vienen siendo los entes encargados de volver la materia formada, la materia orgánica, a el sistema o vuelve de nuevo a la cadena. Por eso las palabras que se dicen por parte de los seguidores de las religiones abrahámicas: polvo eres y en polvo te convertirás. Y esas son palabras verídicas que nadie los va a cambiar. Ahora, debemos de tener claro que por ello son necesarios los entes microbiológicos. Es nuestro raciocinio al final lo que nos ayuda a poder controlar y evitar la prevalencia de determinados entes. Que la microbiología no te va a decir a ti que las cosas son malas per se, sino que esto lleva una medida en el cual puede estar presente un ente microbiológico e incluso ausente en el caso de muchos patógenos. ¿Por qué es importante la microbiología? La microbiología es una disciplina científica fundamental que abarca estudios de microorganismos y su impacto en diversas áreas, desde la salud humana y animal hasta la seguridad alimentaria, la industria farmacéutica, la biotecnología, la agricultura. La microbiología desempeña un papel clave. Además, contribuye mucho a la investigación ambiental. Se habla en el estudio de café de la utilización de los famosos mohos micorricénicos que intervienen en los procesos de recaptación de nutrientes en las plantas de café, favoreciendo el desarrollo del fruto o baya de café, que es importante para el consumo humano. Por eso es que es necesario ponerle determinada atención. El tratamiento de residuos también es un área explorada por la microbiología. La comprensión también de la vida en la Tierra. La educación pública también se beneficia al informar sobre la higiene, la prevención de enfermedades, la desmitificación y conceptos erróneos. Su importancia acá radica en cómo está definido y qué es la microbiología de los alimentos, que es el estudio de los microorganismos, como lo hemos dicho, que habitan, producen o contaminan los alimentos. Su finalidad se basa en detectar y determinar el contenido de gérmenes. Con esto vamos a minimizar riesgo de contaminación y prevenimos brotes. Por ello es esencial para mejorar la salud, la innovación industrial y la expansión del conocimiento científico. Y le voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Imaginémonos un caldo hirviendo.
Dentro de ese caldo hay una comunidad de microorganismos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Algunos de ellos son esenciales para la fermentación de los alimentos, como el yogur, el pan, mientras que otros pueden causar enfermedades. A grosso modo se entiende. Entonces, jóvenes, con este sketch, este podcast, doy por finalizado la primera parte. Los espero en las clases presenciales. Espero este material les sirva a ustedes para retroalimentar. No olviden suscribirse a los podcasts de El Recetario del Nutriólogo y El Toxicólogo, por un mundo más informado. Así que nos veremos en clases y en YouTube. Hasta la próxima. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.